toda esta información. Su objetivo es que los participantes conozcan los conceptos básicos, en este caso de SEPI, que es seguridad operacional, aplicado en el ámbito aeronáutico. Conocer las principales causas detonantes de los accidentes aéreos producidos por el factor humano, que es el principal culpable. Vamos a tener factores detonantes en un accidente que son controlables y factores que no son controlables. Por ejemplo, el clima. El clima no puede ser controlable. Hasta cierto punto puede ser predecible, pero no se puede controlar. Aunque los chinos ya pueden provocar nubes, ¿no? Y nieve también. Dubái. Apenas inundaron, ¿no? Entonces, factores controlables. Nosotros podemos controlar el factor humano y en este caso también la mecánica. Conforme le demos mantenimiento a nuestra aeronave, vamos a controlar que nuestro avión no va a tener fallas no programadas. Factor humano, aquí es importante inculcar lo siguiente. Si tú quieres dedicarte a la aviación, completamente obtén el concepto de vocación, ¿vale? Si yo ya dije, yo ya me vi al espejo y me pregunté a qué te quieres dedicar y yo solito me contesté los aviones, debo de convencerme a mí mismo que tengo esa vocación para hacerlo, ¿vale? Sin embargo, si los están obligando a que hagan esto, eso no es recomendable, porque cuando a alguien lo obligan, podemos llegar a ese grado de vulnerabilidad, ¿vale? Hacer las cosas simplemente por hacer, ¿no? ¿A qué vamos? Al ejemplo clásico de todos los profesionistas, ¿no? Es que mi papá me obligó que tenía que sacar mi título profesional, si no, no me iba a heredar la casa de 5 millones que tiene en el Pedregal. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Termina y su papá, pues a su papá le embargan la casa de los 5 millones del Pedregal, la hacienda, y se la quita, ¿no? Y ahora dice el chavo, híjole, ahora tengo que encontrar trabajo. Pero ¿qué crees? Yo no tenía la vocación, ya simplemente saqué el título, ya lo tengo. Y es fácil, ¿no? Es más, hasta en la Universidad de Santo Domingo, ¿no? Tú puedes obtener el título, ¿no? Es fácil. ¿Y qué va a decir el chavo? Híjole, pues si no encuentro trabajo, ya lo publican en el ciberespacio, ¿no? No estudien porque no hay trabajo. No, ahí lo publican en el ciberespacio, ¿no? Hasta se hacen famosos y muchos likes, 8,000 likes y no sé cuánto, ¿no? Entonces, realmente sí hay trabajo, pero el trabajo está para la gente que está capacitada. ¿De dónde va a surgir la capacitación? Pues de la propia vocación de cada quien, ¿vale? Si a mí me gustan los aviones, yo voy a soñar aviones, voy a vivir aviones, voy a mentalizarme en los aviones y de ahí surge mi vocación, ¿vale? Entonces, el factor humano es importante porque el factor humano trabaja con la actitud, ¿vale? La actitud es lo más importante. Puedes tener conocimiento, puedes haber sacado una escuela con 10 y eres muy bueno, y no sé, a lo mejor de la mejor universidad, pero si no tienes actitud, ese conocimiento no te va a servir de nada si no hay actitud, ¿vale? En todos los aspectos, ¿vale? Entonces el factor humano se tiene que trabajar. Tenemos esta estadística y esta estadística nos dice a nivel internacional, a lo largo que ha evolucionado la aviación, que los accidentes aéreos se detonaron en los años 70, ¿no? ¿Qué estaba de moda en los años 70? La complacencia, ¿no? Los hippies, la marihuana, ¿no? Entonces, hasta la fecha todavía, ¿no? Entonces, teníamos un problema de factor humano de ese entonces por la propia sociedad. Lógicamente, pues tenemos la peor catástrofe humana, que es el accidente de Chernobyl. Tenemos la peor catástrofe aérea, que es el accidente de Tenerife en los años 70. Y pues México pues no se queda atrás. La peor catástrofe aérea en México en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Sale? En los años 70. Se equivocó de pista, aterrizaron en la pista que estaba cerrada, chocaron contra los tractores y pues se llamaba. ¿Vale? Fue la peor catástrofe aérea. Y ahorita vemos un documental de esa entrevista. Pero en los años 70 explotó esa detonante en todos los aspectos. Entonces, desde los años 70 dijeron, ¿saben qué? Tenemos que trabajar, porque el factor humano es el principal culpable de los accidentes aéreos. Entonces, tuvimos
583 pasajeros en Tenerife en 1977. 1979, pues la Ciudad de México, ¿vale? Entonces, fue el avionazo de Tenerife, 583 pasajeros. Actualmente ya hubo otra catástrofe aérea que ya superó esta catástrofe aérea. La peor creo que es una japonesa, no tengo el dato. Entonces, pues vamos a ver este documental de lo que pasó en la Ciudad de México. Preguntaron qué pasó, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la Ciudad de México? Vamos a ver qué pasó en la Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan para recordar juntos esto que ocurrió hace 38 años, el peor accidente aéreo en la historia de la Ciudad de México. Hoy con nosotros, uno de los sobrevivientes. La madrugada del 31 de octubre de 1979, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se esperaba la llegada del vuelo 2605 de Western Airlines, conocido como el Tecolote. Se le llamaba así porque viajaba de noche y era el primero en arribar a la Ciudad de México desde Los Ángeles, California, justo a las 5:45 de la mañana. El Tecolote sobrevolaba los poblados al noreste del Valle de México para dirigirse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cruzaba el exvaso de Texcoco y debería llegar por la pista 23 derecha. Estaba nublado y pese a las instrucciones de la torre de control, el 2605 de Western Airlines descendía irremediablemente hacia la pista equivocada. Era la pista 23 pero izquierda, que estaba en reparación y había maquinaria. El Tecolote posó el tren de aterrizaje suelto, derrapó y chocó contra maquinaria pesada. Perdía el control. Luego vino una explosión. En un espacio de 1 hectárea quedaron los restos de la aeronave, enormes secciones del fuselaje, todo esparcido. Se trató de la mayor tragedia aérea en la historia de la Ciudad de México. Murieron 75 personas de las 89 a bordo de la aeronave. Arely Melo, al aire con Paola.